Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. La ventana de Costa Rica al mundo. Gracias por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo por Extra TV, Canal 42. Les recuerdo que este programa se repite hoy martes a las 12 de la noche y puede seguirnos también a través de las redes sociales o si no en www.horizontestv.com. Durante los próximos 60 minutos vamos a conversar con el embajador de Turquía en Costa Rica, el señor Bakal Bashet. Embajador, muchas gracias por estar en el programa Horizontes. Una vez más, agradecerle, embajador, que usted siempre tiene la disponibilidad de ponernos al tanto de cómo están las relaciones entre Costa Rica y Turquía. Y quisiera, embajador, primero que nada, que nos dijera un poco, desde el momento en que el presidente Erdogan gana las elecciones hasta el momento, ¿cómo se ha venido desarrollando la situación política en Turquía? Primero yo quiero una vez más agradecer a usted, señor Deniz Mora, y también al canal 42, Extra TV, para darme una vez más una oportunidad. Realmente yo pienso que es interesante e importante de tener una ventana, justamente como decía usted, hacia el mundo en este contexto Turquía, porque yo pienso que las dos opiniones públicas tienen todavía mucho a aprender, cada uno del otro. Hay un interés hacia Turquía, también un interés, digamos, desde el punto de vista turístico, y también muchos turcos ya están empezando a viajar hacia horizontes más lejanos como Costa Rica, y además Costa Rica, por supuesto, es conocido como un país de turismo con la hermosa naturaleza, etc. Entonces, y con esto, en este programa, yo quiero entonces dar también unas precisiones sobre la política exterior general, y como usted ha justamente mencionado, quiero también explicar un poquito lo que se pasó, digamos, el último periodo en Turquía. Hemos tenido el 24 de junio elecciones generales y por primera vez elecciones presidenciales. ¿Por qué primera vez? Porque Turquía hasta ahora tenía como sistema el sistema parlamentario. Entonces, con un primer ministro como jefe de gabinete del gobierno, y digamos, el presidente tenía poderes más también protocolares y otro. Ahora, después la aprobación del pueblo, porque fue un referéndum anterior, en cual se ha aceptado el cambio entonces de sistema, con el cambio de constitución para esta parte. El 24 de junio el señor Recep Tayyip Erdogan, nuestro presidente, fue electo en la primera ronda con 52.6% de los votos. Entonces no hubo una segunda ronda, porque ya alcanzó desde el principio más del necesario para ser electo. Lo que tal vez es interesante para los telespectadores puede ser unas muy pocas cifras, con su permiso, es que nosotros el total de los electores era 60 millones, es 60 millones. Y también esta vez hemos podido tener un mecanismo, una organización que ha permitido a los ciudadanos de muchos países, en realidad en 60 países, de votar en el exterior. Yo sé que también Costa Rica organiza para elecciones, y fueron 1,5 millones de electores en el extranjero que han podido también ejercer el voto.
Entonces, este es para, digamos, lo que en relación con las elecciones. Ahora, una vez que se ha constituido el nuevo gobierno, porque tenemos un nuevo gobierno, este es el mismo partido que ha también obtenido la mayoría en el Parlamento, pero ha cambiado muchos ministros y otras autoridades. Y entonces hay en realidad también un paralelismo con Costa Rica porque los dos países tienen ahora nuevos gobiernos. Sería también una oportunidad, me parece, lo que estoy también diciendo a las autoridades aquí de Costa Rica cuando les visito, de que ya se pueden entonces concretizar tal vez y más desarrollar. Tenemos muy buenas relaciones bilaterales, pero concretizar en algunos campos nuestras relaciones. Ahora, embajador, en el caso específico de la relación con Costa Rica, vamos a hablar sobre política exterior en el próximo segmento, pero ¿qué rescataría usted de lo que tiene de gobierno el actual presidente Erdogan con los 4 o 5 meses que lleva la administración en Costa Rica? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento entre los dos gobiernos? Yo pienso que, bueno, por supuesto que en mayo aquí empezó el gobierno del señor presidente Carlos Alvarado y bueno, nosotros un poquito más tarde. Entonces, por supuesto, en los dos lados hubo unas felicitaciones recíprocas, pero también hay que dejar un poquito de tiempo para que se organizan, ¿no?, las nuevas autoridades, ministros, etcétera, y ministerios y otras instituciones. Pero yo pienso que realmente tenemos mucho en común y lo que tal vez vamos a explicar en los siguientes minutos, sobre todo ahora el gobierno de Costa Rica, como siempre en realidad, porque sabemos que Costa Rica es uno de los países más activos en las plataformas multilaterales, en el campo de los derechos humanos, la inmigración y la igualdad entre los humanos. Entonces, y por supuesto la naturaleza, es la protección de la naturaleza. Pero en estos campos también yo quiero informar a los telespectadores sobre justamente el nuevo eje de la política exterior de Turquía, que incluye también muchos de estos campos. Pues, embajador, vamos a ir al primer corte comercial para entrar ya de lleno y tener un poquito más de chance en el segundo corte para desarrollar lo que es la política exterior de Turquía en este gobierno de Erdogan, embajador, que sin lugar a dudas va a generar o está generando una gran expectativa, porque Turquía tiene grandes desafíos a nivel de política exterior, está trabajando duro para formar parte de la Unión Europea, está con un problema enorme que es el tema de los refugiados que Turquía pues ha tenido que recibir, refugiados sobre todo de Siria. Y embajador, sin lugar a dudas, Turquía también está apostando, creo yo, y lo pude escuchar en el discurso que dio con la canciller Merkel cuando Erdogan visitó Alemania, de que Turquía necesita y quiere ser parte de una comunidad internacional que coopere por la paz, el desarrollo y la justicia social. Eso me parece que es muy importante rescatarlo. Estamos conversando con el embajador de Turquía. Recuerde que estamos en la suite presidencial del Hotel Aurora Holiday Inn, que es en este momento la casa donde se está grabando el programa Horizontes. Volvemos después del corte comercial. Ubicación privilegiada. Atracciones y negocios a tan solo unos pasos. Comodidad y conveniencia a su alcance. Hotel Holiday Inn Express, San José Forum.
con mi país, salir a disfrutar de Heredia, descubrir Manzanillo, caminar por sus valles, pasar por el corazón de San José y visitar cada rincón de esta bella tierra. Aunque digan que es pequeño, que hay algo que yo tengo claro. Vaya donde vaya, Costa Rica siempre me recibirá con un pura vida. Y Claro sigue creciendo para llegar más lejos, más veloz y más claro que nunca. Prepárese y hágale saber a nuestros televidentes sobre sus ofertas para Navidad y Año Nuevo. Amplíe los horizontes a su negocio en la mejor alternativa publicitaria en la televisión nacional. Recuerde que nuestra señal llega a todo el país. Le hacemos el comercial gratuitamente si así lo necesita y nuestras tarifas son las más económicas. Llámenos al 8887-5844. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el embajador de Turquía en nuestro país, el señor Bakalbache. Embajador, en el segmento anterior comentábamos sobre esta política exterior que está implementando el presidente Erdogan y todo su gobierno, y obviamente ustedes como embajadores, me imagino yo que deben tener alguna directriz al respecto, de una política exterior que sin lugar a dudas va a poner a Turquía en una situación internacional muy interesante, porque Turquía está buscando formar parte de la Unión Europea, tiene un problema que resolver con el tema de los migrantes, que no sé cuántos son, pero sé que pasan del 1.000.000 de personas, muchos en campos de refugio, otros se han ido incorporando poco a poco a la vida social de Turquía, pero lo importante, embajador, es que Turquía está apostando por una política internacional y una política exterior que busque la paz, la justicia, el desarrollo, pero sobre todo, embajador, están apostando a lo que es contribuir al desarrollo de aquellas economías menos desarrolladas. Quizás usted, embajador, nos pueda hablar un poco sobre la política exterior de Turquía. Sí, muchas gracias, señor Mora. Es que nosotros, es decir, la nueva, como ha indicado usted, el nuevo gobierno con la presidencia ahora y el liderazgo del señor Erdogan tiene como nueva divisa una política exterior emprendedora y humanitaria. Ahora, en realidad, Turquía, desde la creación de la República en 1923, después de la caída del Imperio Otomano, tenía con el fundador Atatürk de la República Moderna también la idea principal, es decir, el eje de la política exterior era resumido en una frase que se puede también ver en muchas instituciones, sobre todo, por supuesto, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dice paz en la patria, en el país, y paz en el mundo. Este siempre fue, en realidad, las líneas de Turquía. Pero ahora, con este nuevo gobierno, estamos tratando de tener una visión mundial de todas las regiones y socios de su alrededor. Es decir, Turquía ya ahora está en posición de tomar iniciativas concretas para promover la estabilidad y prosperidad en su región y también más allá, no solamente en su región. Por supuesto, entonces está cooperando con todos sus socios y como también ha indicado usted, nosotros, nuestra situación geoestratégica es bastante, ¿cómo decir?, tiene muchas ventajas. Es realmente en un centro de muchos continentes, en realidad, ¿no? Es decir, Turquía misma es como también geográficamente como un puente. Istambul como ciudad es la ciudad Istambul única que tiene también puentes físicas entre los dos continentes, Europa y Asia, y también alrededor, por supuesto, Europa, tenemos los Balcanes, entonces arriba Rusia, el Cáucaso, el Medio Oriente.
y también formamos parte ahora con el proyecto, por ejemplo, de la vía de la seda, ¿no? Desde China, todo Asia Central, Rusia y Turquía. Pero también tenemos desafíos que también tienen a ver con justamente nuestra situación geoestratégica. Sobre todo, como primer punto, quiero mencionar el terrorismo. Hay que contrarrestar el terrorismo de manera eficaz y en todas sus formas. Esta es una de las prioridades de Turquía, es decir, el terrorismo representa no solamente una amenaza para la paz y la seguridad internacional, pero también impide justamente de manera humana de que los pueblos se pueden desarrollar hasta que con el terrorismo, lamentablemente, el conflicto sirio, que ahora dura desde 8 años, impide a veces hasta que la gente tengan el mínimo de requisitos del punto de vista de los derechos humanos. Y Turquía tiene, bueno, no quiero decir problema, pero realmente ¿qué hicimos? Desde el principio del conflicto en Siria, la Turquía ha seguido una política de puertas abiertas. Actualmente tenemos dentro del país 3,5 millones de refugiados sirianos. También hay otras de otras regiones, países, etcétera, pero por supuesto aquí se trata de esta tragedia humana. 3,5 millones de refugiados, pero la gran mayoría en realidad ya está justamente, poco a poco ha tenido las posibilidades de hacerse, digamos, una vida normal, hasta con sus propios comercios o creando sus propios, ¿cómo se dice? Barrios, sobre todo sus propios tiendas o comercios, es decir, empresas hasta, y también... Sus bazares. Es decir, tienen y están bien integradas en realidad en la sociedad turca también. Por supuesto que sobre todo, es decir, primero son nuestros vecinos también. Aquí también viene, entre muchos otros puntos o problemas, la educación de los niños o de los jóvenes. Ahora Turquía está en medida, es decir, tiene la posibilidad de escolarizar más de 600,000 de alumnos de origen siriano, que tienen entonces la posibilidad de seguir con sus estudios. Por supuesto que para todos el objetivo principal primero es que esta gente, una vez que ojalá esta guerra se termina, puedan regresar a sus hogares, ¿no? Pero mientras, entonces, estamos realmente haciendo un gran esfuerzo y las pocas, me parece que son alrededor de 300,000 que están en campos de recibimiento, también tienen todas las condiciones necesarias para, digamos, tener una vida cotidiana aceptable, ¿no? Entonces, tal vez también es una muy grande diferencia. Lo que yo dije, el hecho de que esta gente ha podido hasta en realidad integrarse en Turquía, porque lamentablemente sabemos que también hay en muchas regiones unas corrientes de xenofobia y otros. Ahora, este sería, digamos, el lado de los refugiados. El terrorismo. Turquía está realmente uno de los países, por supuesto, también porque tiene ahora mismo ahí las fronteras, etcétera,
más implicado en la lucha contra el terrorismo, no solamente el terrorismo de Daesh, sino también en Siria mismo tenemos varios otros grupos, y ahí hemos tenido unas pequeñas divergencias con unos aliados nuestros, también Estados Unidos, pero ya estamos trabajando y cooperando juntos para erradicar a los últimos, lugares, sobre todo dentro de Siria todavía, donde están, se sabe que los grupos terroristas tienen todavía fuerza. En realidad, el ejército turco también está adentro es decir, entró en una parte del norte de Siria y así han podido, es decir, limpiando digamos, una zona y pequeñas ciudades donde estaban los terroristas de Daesh y también grupos de terror kurdos que están en relación directa con PKK, que es el grupo terrorista que hace desde años comete atentados y otros actos terroristas dentro de Turquía. Entonces, ¿qué es también el objetivo final? Y que ya hemos tenido en el terreno la satisfacción de que en unas ciudades y la región que eran muy cerca de las fronteras nuestras, ya una parte importante de la población civil que también huyó de estos terroristas, ha podido regresar. Y es que, embajador, yo quisiera primero, antes de continuar, aclararle a los televidentes que Turquía es un país, si bien es cierto, Turquía está rodeado de países árabes, lo cierto del caso es que Turquía es un país musulmán, pero no es árabe. Exacto. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Los vecinos, como Siria, sí son países árabes. Y, embajador, ese choque cultural de tener una población árabe con un idioma, porque hablan árabe, son de una cultura árabe, llegar, digamos, a Turquía, ese impacto cultural debe ser complicado para ustedes. Como decía, es decir, por supuesto que hay diferencias, hay la diferencia del idioma, pero son nuestros vecinos. También el hecho de que sean musulmanes también es por supuesto, tal vez un efecto, un punto que ayuda más a la integración. Pero sobre todo, en realidad, la diferencia tal vez de Turquía, que ha tenido un imperio importante, con otros países, es justamente que nunca en la historia del Imperio Otomano tampoco, no hemos tenido, digamos, del punto de vista, es decir, del Imperio Otomano, una represión de confesión o de religión hacia otras culturas, comunidades. Al contrario, el Imperio Otomano era realmente también dentro del imperio, hasta en Estambul, por ejemplo, convivían, ¿no?, muchas diferentes etnias, religiones, etcétera, siempre. También en los países o, digamos, territorios, regiones conquistados que quedaron bajo el Imperio Otomano como 500 años, por ejemplo, jamás hubo realmente una represión de fuerza para que la gente cambie la religión o, por ejemplo, hasta idioma, ¿no? Entonces, Turquía, después la creación de la República, es decir, Turquía moderna actual, tampoco no hemos tenido jamás, digamos, una actitud o un corriente política o lo que sea de xenofobia o hasta racista. Por supuesto que, por ejemplo, nosotros también hay grupos nacionalistas, un partido que es nacionalista, pero no es, digamos, como en otros países
en este caso, por ejemplo, Ni están tampoco alimentados por el directamente, gobierno, tampoco. Es decir, sí, porque no son, no tienen como una ideología que no queremos extranjeros o lo que sea. Entonces, todo eso ha contribuido realmente a que, y por supuesto, aquí es el gobierno que hizo todo, es decir, organizó todo. También las autoridades locales hicieron todo para que justamente se organiza esta ola, no ola solamente esta llegada masiva de refugiados. masiva, exactamente. Ahora, embajador, también es importante, con este me voy a ir al corte comercial, recordarle a los costarricenses, ojalá lleguen, digamos, a incursionar, a investigar más acerca de la historia de Turquía, porque Turquía fue un vasto imperio y aparte de eso es el puente de culturas entre Asia y Europa. Hay que ver, digamos, el mapa de Turquía y ustedes van a ver que el territorio turco es un puente, como decía el embajador, entre Europa y Asia. Y algo muy importante, embajador, y con esto me voy al corte, es que Turquía ha tenido que lidiar indiscutiblemente con una posición de Estados Unidos muy complicada de que el principal líder terrorista que le ha hecho tanto daño a Turquía es invitado especial e invitado de honor y residente permanente de los Estados Unidos y protegido por el gobierno de Estados Unidos. Esto, embajador, es importante que la gente lo sepa, porque un país que se supone que lucha contra terroristas, tiene al principal terrorista turco, el famoso líder del PPK, en territorio de Estados Unidos y lo protegen. Es que sí, el líder de la organización FETÖ-PKK, FETÖ es la organización que trataron con un golpe de Estado hace 12 años de acapararse del poder. Efectivamente está viviendo todavía en Estados Unidos. Estamos en negociaciones con las autoridades, por supuesto, de Estados Unidos, pero como yo he dicho, en Siria y otros lugares ya estamos cooperando. Y lo que siempre decimos, porque lamentablemente Turquía ha tenido desde mucho tiempo el problema es afectado también o muchas veces del terrorismo. No existe, digamos, un terrorista bueno o malo, o no existe un terrorista que puede ser buen para un lado y mal para el otro lado. Esto no existe, porque el terrorismo finalmente daña a todos. Y aparte de eso, embajador, no se puede tener un doble discurso de estar contra el terrorismo, pero al mismo tiempo ser casa de terroristas. Ya volvemos. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. Hoy decidí reencontrarme con mi país, salir a disfrutar de Heredia, descubrir Manzanillo, caminar por sus valles, pasar por el corazón de San José y visitar cada rincón de esta bella tierra. Aunque digan que es pequeño, que hay algo que yo tengo claro. Vaya donde vaya, Costa Rica siempre me recibirá con un Turavío. Y Claro sigue creciendo para llegar más lejos, más veloz y más claro que nunca. Deje sus preocupaciones atrás. En el Hotel Holiday Inn Escazú, San José, nos preocupamos por usted. Un hotel pensado para su comodidad en momentos importantes. Hotel Holiday Inn Escazú, San José. Prepárese y hágale saber a nuestros televidentes sobre sus ofertas para Navidad y Año Nuevo. Amplíele los horizontes a su negocio en la mejor alternativa publicitaria en la televisión nacional. Recuerde que nuestra señal llega a todo el país. Le hacemos el comercial gratuitamente si así lo necesita y nuestras tarifas son las más económicas. Llámenos al 8887-5844.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el embajador de Turquía en nuestro país. Estamos en la suite presidencial del Hotel Aurora Holiday Inn, que es la casa del programa Horizontes durante los próximos 3 meses. Embajador, recientemente el presidente Erdogan estuvo de visita en Alemania. Fue una visita muy publicitada dentro y fuera de Alemania. Usted sabe que, embajador, estas visitas se prestan para que la gente hable a favor y en contra dentro y fuera de Alemania. Lo cierto del caso es que fue una visita muy publicitada y escuché a la canciller Merkel decir en un discurso de bienvenida que Turquía debía hacer algunas reformas para poder ser parte plenamente de la Unión Europea. Y siempre tocan el tema, embajador, de los derechos humanos, los derechos de la mujer, la protección de minorías, etcétera. Pero, embajador, más allá de lo que nosotros, yo he estado en su país en 2 oportunidades y me he dado cuenta, embajador, de que a veces es más la falsa noticia o la noticia no cierta, porque yo, embajador, sinceramente no he sentido o nunca sentí en Turquía un ambiente hostil, sino más bien todo lo contrario. Pero cuando uno, embajador, habla sobre el tema de la Unión Europea, siempre sale a relucir los temas de derechos humanos. Quizás, embajador, usted nos pueda aclarar un poco sobre a dónde está Turquía en relación a la Unión Europea y si realmente es conveniente ser parte de una Unión Europea que está muy cuestionada en muchos casos. Sí, gracias, señor Mora. Es que efectivamente la adhesión a la Unión Europea todavía, por supuesto, se queda como un objetivo principal, estratégico del país de Turquía, la membresía entera, que somos candidatos, candidato, es uno entonces de los principales objetivos de la política exterior. Lo que esperamos nosotros de la Unión Europea es que se abierta nuevos capítulos de las negociaciones, porque usted sabe que las negociaciones se hacen, hay muchos capítulos, no quiero equivocarme, me parece que son más de 40, o tal vez no, pero y se abre un capítulo en un tema importante que tiene directamente, es decir, es para que el país candidato tenga las mismas reglas, los mismos beneficios y normas. Todas esas normas exactamente de lo que está en la Unión Europea. Nos queda en realidad pocos capítulos para abrir y cerrar. Hay algunos que están abiertos que por razones políticas no se cierran, justamente porque, por supuesto, ahora además la Unión tiene aún más países, algunos también con los cambios de gobierno. A veces un país que estaba muy, por ejemplo, en favor de la entrada, puede ser que con un cambio de gobierno ya tiene más reticencias, etcétera, a la entrada de un nuevo socio o de la Turquía en particular. Ahora, estamos negociando con las autoridades de la Unión también la supresión de los requisitos de visado para los ciudadanos turcos. Este es uno de los objetivos del gobierno del señor presidente Erdogan, que también siempre es uno de los temas de conversación con los otros líderes de la Unión Europea. Para ser parte de la zona Schengen. Schengen, sí, exactamente. ¿Qué más? También ahora lo que tenemos, porque tenemos la unión duanera con la Unión Europea, entonces este es algo de muy, como decir, importante, por supuesto, porque con la unión duanera en realidad usted está económicamente también, es decir, como decir, más que socio, ¿no? Uno con el otro. A propósito, Turquía es el quinto partenario económico de la Unión. Para la modernización, justamente, este es la renovación de la Unión Europea. Este ahora es el objetivo que tenemos ambas partes con la Unión, porque hace bastante tiempo, fue en los años 90, desde años 90 que tenemos la Unión
Ahora, embajador, yo me pregunto si en momentos en que uno ve ciertos países de la Unión Europea más bien yendo contra lo que dice Bruselas, por ejemplo, Sí. vemos a un Gran Bretaña que se sale con el Brexit, vemos algunos países, por ejemplo, que le reprochan mucho a Alemania ser como el país que está dando órdenes siempre, un euro que ha venido a encarecer la vida de Sí. los europeos. Ser parte de la Unión Europea sigue siendo atractivo para los turcos. Para completar, sí, efectivamente, la Unión Europea es decir, nosotros quinto, y la Unión para nosotros es el primer El primero. partenario, comercial, socio, digamos, Socio comercial. socio comercial. Alemania, nosotros, Turquía tiene con Alemania muchas cosas en común. También es nuestra más grande comunidad de ciudadanos afuera. Viven en Alemania, más también de 3 millones. Ya es la tercera hasta la cuarta generación que está viviendo ahí. Y entonces nuestras relaciones, yo pienso que están tan, ¿cómo se dice? Estrechas, es decir, que por supuesto a veces hay problemas, hay crisis, etcétera, pero siempre se superan porque en realidad las dos partes tienen a perder o a ganar. En su pregunta a propósito de la Unión, efectivamente es verdad que en realidad nosotros somos, por supuesto, es como yo decía, nuestro objetivo es de también de ser socios a parte entera de la Unión. Pero al mismo tiempo es que una vez que vamos a tener todo listo, digamos, antes tal vez de la decisión, hay que hacer una evaluación. Es decir, si realmente a Turquía va a traer ventaja o si es que es en el interés de Turquía o no. También la Unión hace la misma cosa, por supuesto. Es decir, tal vez a veces la gente puede creer que se trata solamente del beneficio del país, en este caso Turquía. No es así, es decir, la entrada de Turquía va a beneficiar también a la Unión como a Turquía, en el caso, digamos, positivo, porque hay muchos aspectos, hay muchas cosas, pero no hay que olvidar que Turquía en realidad está contribuyendo también en primer plano a la seguridad también de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Ustedes forman parte de la OTAN, ¿verdad, embajador? Sí, esta era otra cosa. Por ejemplo, con los Estados Unidos somos aliados estratégicos y también, por supuesto, dentro de la OTAN somos de nuevo aliados. Entonces, Turquía contribuye mucho a la paz y la seguridad de la Unión Europea y esto yo pienso que es un punto, digamos, muy importante que hay que considerar, ¿no? También en las relaciones. Ahora, embajador, ¿cómo y tal vez en 2 minutos me Sí. pueda responder, cómo van a resolver ustedes el tema de los refugiados cuando la Unión Europea, salvo quizás Alemania o Francia, que han sido los países que más han recibido refugiados, no ha sido lo suficientemente solidaria con miembros ya plenos de la Unión Europea, como por ejemplo Grecia? Grecia está ahogándose de refugiados, tienen un problema parecido a ustedes. Hay que ver, embajador, los países balcánicos, cómo están sufriendo el tema de la movilidad de los refugiados, sobre todo procedentes de Siria. ¿Cómo van a resolver ustedes, embajador, con una Unión Europea que no ha sido solidaria con sus miembros plenos, cuando ustedes tienen un problema de 3, 4 millones de personas que tienen que reubicar porque no pueden estar ahí permanentemente en Sí, Turquía? no, yo, como decía, de todos modos, yo pienso que el objetivo de todos es justamente que se termina la guerra en Siria. Para eso también estamos
no solamente con nuestros socios en OTAN o la Unión Europea, sino también con Rusia, otros países. Estamos, por ejemplo, con Irán y Rusia tenemos también un mecanismo de Astana para justamente resolver estas, digamos, la crisis en Siria. Ahora sí, es decir, no quiero entrar en los asuntos, digamos, de la Unión Europea propia, pero nosotros tenemos programas de cooperación que en realidad fueron bastante efectivos para el flujo de inmigrantes y refugiados, inmigrantes, digamos, en este caso más, que usted va a recordarse hasta 2 años hubo bastantes, lamentablemente, tragedias y pequeños barcos huyéndose, etcétera. Y este flujo ya es mucho menos, es decir, tenemos programas muy estrechos de cooperación. También en este punto de vista tenemos unas ayudas financieras de la Unión, pero lo que es decir, el caso de los refugiados sirios, como he tratado de explicar, ellos por el momento, la gran mayoría ya se queda en Turquía y hacemos todo el posible para que ellos sean bien con educación, con otras cosas, por supuesto salud, etcétera, pero que también estamos realmente actuando con todos los países para que se termine la guerra. Y es que, embajador, yo creo que lo más importante es que mientras el conflicto en Siria continúe, siempre va a haber el problema de los refugiados, porque a la gente, estoy seguro que a los sirios no les interesa emigrar, y yo creo que a nadie quiere irse de su país, pero el motor que impulsa que la gente salga es casualmente la guerra, la violencia, el como desempleo. También hemos tenido en Irak y otros países. Ya volvemos, estamos con el embajador de Turquía, vamos a un corte comercial y regresamos a la parte final del programa. Hoy decidí reencontrarme con mi país, salir a disfrutar de Heredia, descubrir Manzanillo, caminar por sus valles, pasar por el corazón de San José y visitar cada rincón de esta bella tierra. Aunque digan que es pequeño, que hay algo que yo tengo claro. Vaya donde vaya, Costa Rica siempre me recibirá con un Pura Vida. Y Claro sigue creciendo para llegar más lejos, más veloz y más claro que nunca. Prepárese y hágale saber a nuestros televidentes sobre sus ofertas para Navidad y Año Nuevo. Amplíele los horizontes a su negocio en la mejor alternativa publicitaria en la televisión nacional. Recuerde que nuestra señal llega a todo el país. Le hacemos el comercial gratuitamente si así lo necesita y nuestras tarifas son las más económicas. Llámenos al 8887-5844. Estamos en la parte final de este programa que estamos dedicando con el embajador de Turquía sobre diferentes temas de las relaciones entre Turquía y nuestro país y sobre la política exterior de Turquía. Voy a pasarle la palabra al embajador para que sea él quien termine el programa. Y, embajador, quizás pueda hacer un redondeo de los temas que usted quiera analizar. Con mucho gusto. Primero, para no olvidar, se ha olvidado también de mencionar que uno de nuestros
argumentos importantes para la adhesión, es decir, la entrada en la Unión Europea, es que siempre lo que pensamos realmente es que la Unión Europea en realidad sin Turquía no puede alcanzar, digamos, un nivel global, mundial. Entonces, también pienso que es realmente importante. Ahora, a propósito de lo que hemos dicho al principio, es decir, la nueva política de asistencia humanitaria también de Turquía. A propósito de esto, tengo unos datos que pueden ser, me parece realmente interesante. Además, no se conoce o no se sabe suficientemente en las opiniones públicas. En la asistencia humanitaria total entregada por Turquía, Turquía con más de 8 billones de dólares, 1.000 millones de dólares, ocupa en realidad en la clasificación de ayuda humanitaria para el año pasado, 2017, el primer lugar. Es decir, más que Estados Unidos, que es más de 6.000 millones, y Alemania, Reino Unido o la Unión en general, que no voy a indicar las... ¿Son fondos de cooperación? No, es directamente la ayuda humanitaria que Turquía hace directamente de sus propias medidas. Entonces yo pienso que realmente es importante. Es decir, Turquía es, ya en 16 teníamos más de 6 millones, más o menos como Estados Unidos, y el año pasado hemos superado bastante... De ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria directa que hace Turquía. ¿A dónde, embajador, va esa ayuda, más o menos? Esta ayuda, por supuesto, que la gran mayoría va para los refugiados sirianos, porque en realidad no recibimos cooperación de ningún otro país. muchos ayuda o soporte, digamos. ¿Y ese dinero sale del presupuesto de directamente de Turquía? Por eso es importante, y por eso es decir, según la ¿cómo se llama? La agencia internacional, ¿no? Son datos oficiales. También hay, por ejemplo, no solamente este es el total de Turquía, también per cápita. También, una vez más, Turquía es el número 1 de ayudas per habitante, per cápita. Este es el informe de asistencia humanitaria global. También, entonces, la asistencia humanitaria oficial y el ingreso nacional. En esta proporción también, por supuesto, ¿no? Es número 1. Ahora, las contribuciones humanitarias de Turquía no se limitan solamente a proyectos de asistencia bilateral directos, sino también Turquía tiene como objetivo aumentar aún más sus contribuciones a diversas organizaciones internacionales. Turquía los últimos años también realmente está jugando un rol muy activo, un papel activo en organizar, hospedar cumbres internacionales con vista humanitaria. Por ejemplo, en 2016, hace 2 años en Estambul, se ha tenido la primera cumbre humanitaria mundial. Esta fue la primera vez que se organizó una cumbre con este tema, y participaron 9.000 participantes de 180 estados, incluidos con 55 jefes de estado o de gobierno. Después, esta cumbre también sirvió como una plataforma única para que la comunidad global aborde los alarmantes desafíos del sistema humanitario y también para soluciones, sobre todo sostenibles. Y después, ya dentro del cuadro de las Naciones Unidas, hay seguimiento a estas, ¿cómo se dice? Propuestas
de nuestra parte. Es decir, también la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible proporciona una base sólida, por ejemplo, ¿no? Para este nuevo marco. Entonces, esta iniciativa, digamos, de Turquía se organiza y se desarrolla dentro de las Naciones Unidas. También Turquía, aparte de esto, por ejemplo, ha organizado conferencias sobre interacción, medidas de confianza en Asia, cooperación de estados de habla turca, foro global en 14-15. Estas son las presidencias que ha tenido Turquía sobre migración y desarrollo. Turquía fue también asumido la presidencia del G20, porque Turquía es miembro también del G20, es considerado como la 17ª más grande economía mundial. Y entonces en muchas áreas, digamos, con esta perspectiva de política exterior humanitaria, ha también asumido presidencias. Aparte de estas, también somos aliados, es decir, formamos parte de organizaciones internacionales. En este sentido, quiero también mencionar unos, por ejemplo, se hace la CELAC, Turquía CELAC, en CELAC también somos miembros. Tenemos como miembro non regional con SICA, es decir, en esta región también estamos tratando de tener una política una presencia importante. Muy importante y activa en este sentido. Ahora, embajador, exactamente con Costa Rica, ¿en qué áreas están cooperando? ¿O en qué áreas, digamos, ve usted posibilidad? Nosotros, como yo decía, es decir, por ejemplo, últimamente en la cumbre es decir, las Naciones Unidas, el Consejo General y en el Magen hubo muchas otras reuniones, y por ejemplo en una reunión justamente sobre derechos humanos y temas de este desarrollo sostenible, también humanitaria, etcétera. La señora vicepresidenta canciller estaba también con nuestro ministro, que ha tenido unas intervenciones en la misma foro, en el mismo foro. Tenemos muy buenas relaciones multilaterales, muchos apoyos recíprocos. Es decir, en realidad nuestra política de asistencia humanitaria, ¿no?, es sobre todo orientada al desarrollo, constituye el núcleo de las políticas. Es decir, las crisis humanitarias se desencadenan como el impacto negativo del desarrollo insuficiente. Entonces hay problemas ambientales, conflictos, la pobreza, todo eso son causas, y es un círculo vicioso que hay que romper con todos juntos, las esfuerzos que debemos hacer todos. Pues ojalá, embajador, Turquía logre afianzarse en el mundo como un país generador de paz, y sobre todo, embajador, que nos ayude y que nos podamos ayudar mutuamente para sacar de la pobreza a tanta gente, para que haya más paz y más justicia social en el mundo, y que Turquía, dentro o fuera de la Unión Europea, se convierta en ese país que tal vez pueda ejemplarizar un poco sobre lo que es el apoyo humanitario, sobre todo a aquellas sociedades que más están sufriendo la guerra y la violencia. Embajador, el 29 es el Día Nacional de Turquía, quizás su mensaje a los turcos que viven en el país, y quizás, embajador, hacer una breve reflexión de lo que
fue ese gran líder, el padre de la Turquía, Sí. que es Atatürk. Es verdad, Atatürk es el fundador de la República Moderna, también uno de los, el gran héroe de la guerra de liberación que hemos tenido después la Primera Guerra Mundial. Y con él empezó realmente las grandes reformas de la joven República de Turquía para hacer parte de las naciones más avanzadas y que los gobiernos siguientes siempre han también tenido como se dice, dirección principal. Y yo quiero felicitar también a todos los ciudadanos turcos este aniversario, el 95 aniversario de la fundación de la República, y pienso que también aquí yo soy muy honrado y muy contento de representar aquí mi país y de poder celebrar este Día Nacional con las autoridades de Costa Rica, como decía, con quienes realmente tenemos muy buenas relaciones. Ahí estaremos, embajador. Muchas gracias. Y a ustedes recordarles que el programa se repite a las 12 de la noche. Recuerde que si no lo vio, lo puede buscar en www.horizontestv.com. Estamos en las redes sociales y si no, nos vemos el próximo martes, como de costumbre, en el Estelar a las 2 de la tarde. Y nos vemos la próxima semana. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. La ventana de Costa Rica al mundo.